Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Ricardo Ramírez y Sashenka García junto a Juan Juárez en la producción del espacio, Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Giancarlos Caraballo. También puedes escuchar este programa en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @alfabeto del mundo en Instagram, en @radioescuela.ur en Twitter e Instagram y en nuestras cuentas personales, @sashenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter y @Ricardo Ramírez Requena en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para traerles otro episodio de Alfabeto del Mundo. Deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de ¿Cómo leen los jóvenes nuestra historia? La historia de Venezuela ha tenido múltiples acercamientos. Ha sido, en verdad, una obsesión para muchos venezolanos. Desde su pasado independentista, la vida en la colonia, hasta el siglo XX, tan escrito y relatado. Voces como las de González Guinán, José Gil Fortul, Mariano Picón Salas, Arturo Uslar Pietri, Germán Carrera Damas, Manuel Caballero, Margarita López Maya, Elías Pino Iturrieta, Edgardo Mondolfi Gudat, han abordado sus avatares en muchísimos libros. Ha sido un debate amplio y peleado desde diferentes perspectivas. En la década 2000-2010 hubo un fervor como no se veía en años alrededor de la historia de Venezuela. Lo acompañó el interés de diversos lectores. ¿Cuál es la lectura que hacemos de nuestra historia ahora, en tiempos de debacle económica y social? ¿Es tan real la visión pesimista de nosotros mismos? Más aún, ¿cómo leen la historia de Venezuela las jóvenes generaciones formándose hoy en día? Sobre esto y mucho más hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Cuando uno piensa en la historia de Venezuela, puede ver que hay diferentes caminos o exploraciones, diferentes perspectivas. Desde la visión positivista, luego la introducción del análisis marxista, la visión post-marxista, liberal, republicana, son muchas visiones para abordar la historia del país. Una de las marcas claves, por lo menos en las últimas décadas, fue el cuestionar el lugar de Bolívar, por ejemplo. Uh-huh. Luego analizar con hondura y con propiedad lo que fue el gomecismo, sin olvidar un personaje que aunque hemos intentado traerlo nuevamente a un análisis acuicioso y hay bibliografía, es Cipriano Castro, ¿verdad? Gómez termina como comiéndoselo, ¿no? Por completo. Luego el levantamiento acuicioso que hicieron varios historiadores y pensadores de lo que fue el gomecismo, el posgomecismo y el perejimenismo. Y hemos podido ver una exploración de los tiempos democráticos con mucho afán, ¿no? Con mucho ahínco. Incluso ya algunos estudiosos, no solamente historiadores, pero sí gente cercana a la historia, se han dedicado a analizar lo que han sido los últimos 20 años. Lo cierto es que estamos en un tiempo, en cuanto a la historia, profundamente pesimista, donde volteamos y decimos, bueno, pero es que esto ha sido un desastre, ¿verdad? Desde la colonia, esto era Capitanía General, éramos un territorio extraño, realmente Guayana no era parte de la provincia de Venezuela, la capitanía fue muy reciente antes
de la independencia. Esto era como tierra de nadie, no nos paraban, no había oro, ¿verdad? No habían piedras preciosas. Y el relato pesimista continúa con lo que fue la guerra civil en tiempos de la independencia, luego la llegada de Paz y los Monagas, la guerra federal, eh, el positivismo, luego a partir de Guzmán Blanco, y entonces llegó el gomecismo. Entonces, todo el relato que vamos haciendo es un relato en donde, bueno, aquí no hubo nada que sirviera y funcionara. Y, ojo, yo no creo en minimizar los desaciertos de nuestra historia. Creo que ha sido fatal haberlo hecho, así como la exaltación de las grandes glorias de los próceres hasta un firmamento mitológico casi, y como muchos han utilizado ese planteamiento mitológico como que, bueno, nosotros somos los herederos de esto y cada uno se llama a sí mismo heredero de Bolívar y de los otros próceres. Pero lo cierto es que con la llegada del petróleo en el siglo XX, Venezuela alcanzó unas cotas de desarrollo extraordinarias en muy pocas décadas y que luego empezaron a partir de una debacle en los años 80 a zozobrar. ¿Qué termina privando aquí? ¿Los logros alcanzados o aquello que para muchos es un sino, es un destino? ¿Qué es lo que hay acá? Es un elemento circular de cuando estamos lográndonos, nos vamos hacia abajo en términos de fracaso. Estas son grandes preguntas que muchísima gente se ha venido haciendo, trabajando por periodos, trabajando una idea global de la nación. Y yo creo que estamos en un momento en donde debemos replantearnos esto. ¿Es la historia de Venezuela algo terriblemente malo, terriblemente bueno, o es una historia con cotas de logros y de fracasos como la historia de todos los países? Entender que somos un país más, entender que quizás no hay un destino manifiesto venezolano y avanzar a partir de ahí. Ahora, ¿cómo están leyendo los jóvenes venezolanos la historia de Venezuela? ¿No? La están leyendo desde una visión perejimenista, heredera del positivismo, o desde una visión desde la izquierda, o una visión a veces demasiado exagerada de lo que también propiamente fueron los 40 años de democracia representativa. Un poco mi pregunta va por ahí. Yo he sido lector de historia y de historia de Venezuela en particular toda mi vida, y la historia te cura de muchísimas cosas, ¿no? Te da escepticismo y creo que te da perspectiva. ¿Cómo lo verán los jóvenes en estos momentos? Bueno, vamos a ver. Fíjate, Ricardo, hablar de la mirada de los jóvenes, de las jóvenes generaciones acerca de la historia de Venezuela, no puede hacerme pensar ¿qué entendemos primero por jóvenes, ¿no? Una persona de 20 años, 25 años, lleguemos hasta los 30. Y si llegamos hasta los 30 siendo generosos, ha sido una población que ha tenido una mirada o una forma de vivir el país bastante uniforme. ¿En qué sentido? En el sentido político, en el sentido de, digamos, quienes ejercen el poder, no tienen, digamos, esa otra historia que tenemos las generaciones anteriores, no solo la nuestra, sino inclusive más todavía la de nuestros padres probablemente, ¿no? De una transición de una democracia, de una dictadura a una democracia, de una democracia alternativa, digamos, de partidos. Venezuela ha tenido una transformación bastante compleja y también, además de la transformación, etapas de una precariedad importante. Y eso, mi lectura es que eso, al acercarnos al sobrevivir, al vivir el día a día, al tratar de resolver la cotidianidad, al tratar de construir una visión de futuro en un país que pareciera no ofrecértelo, la historia queda así como para algo anecdótico.
Y eso es delicado porque precisamente la conciencia histórica o la noción histórica de dónde vienes, por qué pasan las cosas, por qué estás viviendo lo que estás viviendo, de qué es consecuencia o de cuáles son las decisiones que llevaron a esto, te dan una visión más amplia de tu propia realidad y también de las posibilidades de transformación que puedes tener tú sobre esa realidad. Entonces, viéndolo así, yo recuerdo, por supuesto, sin ser una acuciosa lectora de historia, tuve el honor para mí de hacer un libro para adolescentes de cátedra bolivariana con la editorial Larense, editarlo. Ese libro fue para mí, ese proceso de edición fue muy valioso de muchos puntos de vista. Primero porque aprendí muchísimo. Segundo porque se trató de hacer un libro de cátedra bolivariana valorando, por supuesto, y respetando a la imagen de Bolívar, que es nuestra luz y nuestra sombra de muchas maneras, pero también de diversificar esa mirada mítica, que bueno, es complejo porque imagínate, existe todavía algo que se llama cátedra bolivariana, ¿no? Estamos hablando que yo estudié hace unos cuantos años y este libro tiene unos cuantos años y sigue, digamos, en el currículo de bachillerato esta materia, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar la imagen de Bolívar? ¿Cómo se percibe hoy en día la imagen de Bolívar y los demás próceres? Nosotros tuvimos un panteón de próceres durante, bueno, todo lo que fue, podría decirse, es el periodo independentista, por supuesto, en el siglo XIX, y todos están en una suerte de Parnaso, ¿no? Perfecto, que historiadores del siglo XX y más actuales han tratado de ir bajando de los altares, pero precisamente para hacerlos lo bastante humanos como para poder entenderlos, y no solamente entenderlos, sino realmente construir un respeto un poco más honesto sobre esta figura, que yo sí creo, ojo, que merecen ese respeto y merecen el reconocimiento. Yo no soy ni bolivariana en el sentido que se maneja hoy en día desde el poder, ni tampoco antibolivariana, ni anti ninguno, ¿no? Creo que, a ver, bueno, por supuesto, podría decir que soy antidictadores, pero también trato de ver qué pasó en esos tiempos, qué se hizo, y aunque no quiero eso para mi país, eso ocurrió y hay que mirarlo, ¿no? Creo que esa recortadera de qué vemos y qué no de la historia, y que en estos últimos 20 años se ha hecho muy evidente, es francamente perjudicial. La, digamos, anulación de los símbolos, la reinterpretación un poco a la ligera de los procesos, es mucho lo que ha ocurrido. Y todo eso es lo que están viviendo los jóvenes hoy en relación con su historia o con la historia de su país. Un reto enorme, ¿no? Entonces creo que hoy vamos a tener una conversación que nos va a acercar, bueno, a lo mejor una mirada que nos dé luces sobre esto. ¿Con quién conversamos? Con Jesús Piñero. Jesús Piñero, Caracas, 1993, es petareño, licenciado en Historia y licenciado en Comunicación Social, summa cum laude por la Universidad Central de Venezuela, donde fue profesor entre 2017 y 2020. Actualmente se encuentra cursando estudios doctorales en la Universidad Católica Andrés Bello. Es autor de Miradas Reversas, 15 historiadores cuentan su historia, y José Rafael Pocaterra, periodista en Nueva York, La oposición a Juan Vicente Gómez desde el exilio, 1922-1923. También es compilador de Venezuela, documentos para su estudio, 1498-1999. En 2021 recibió el segundo lugar del Premio de Historia Rafael María Baralt, auspiciado por la Academia Nacional de la Historia y la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura. Colabora en diferentes medios, entre ellos El Estímulo, Pro Da Vinci y 58. Hola Jesús, bienvenido a Alfabeto del Mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
No, nosotros encantados de tenerte aquí. Bienvenido, Jesús. Gracias. Fíjate, yo voy a comenzar con una pregunta para ti, a lo mejor muy general o no, vamos a ver, tú me dirás. Fíjate, Jesús, ¿cómo educar acerca de la historia del país en estos tiempos? Eso podría ser casi un acto subversivo. Totalmente. Es un acto de irreverencia, de rebeldía, de cierta manera, ¿no? Porque tienes que, digamos, contraponer o enfrentarte a un montón de visiones sobre el pasado que, como todas las visiones son perfectamente válidas, como todas las miradas son perfectamente válidas, pero que, bueno, que tienden a tener rasgos autoritarios. De manera que educar a los chamos, específicamente, que es a lo que yo me dedico, ¿no? A formar chamos de bachillerato en materia de historia de Venezuela, historia universal, es una tarea bien difícil, pero indispensable para la formación ciudadana. Ok, y cómo, a ver, ¿cómo ves tú a los muchachos, a tus alumnos, ya que hablas además justamente en unas edades tan cruciales, ¿no? ¿Cómo ven ellos la historia de Venezuela? Bueno, particularmente a ellos les fastidia un poco cuando las primeras clases, cuando yo les digo, mira, vamos a ver historia de Venezuela e historia universal. Están como mucho más entusiasmados por aprender historia universal, porque tienden a tener la visión de que en Venezuela todo es lo mismo siempre. Un presidente gobierna tanto periodo, viene un golpe de Estado, lo derroca, luego viene una junta. O sea, ven la historia de Venezuela como una fórmula. Profe, pero es lo mismo. Me dicen, tenemos 200 años en lo mismo. Y yo le digo, bueno, la historia rima. La historia no se repite, pero rima. Creo que fue Mark Twain el que dijo eso. Ajá. De manera que trato de adaptarle la historia a los recursos que nos ofrece la tecnología y las redes sociales en general. Yo, por ejemplo, les mando memes, yo les mando, una vez mandé videos de YouTube, TikTok, trato de mandarle las películas que hace Carlos Oteizas en Cinesa, que me parecen estupendas, cómics, biopics, los cómics que hacemos en Pro Da Vinci. Es decir, trato de utilizar un montón de recursos que nos ofrecen ahorita las redes sociales y el mundo digital para que ellos se adapten y aprendan historia, no solamente con el libro de la asignatura, que es el libro de historia de segundo año de bachillerato, ni con la compilación que yo hice una compilación con la profesora Inés Quintero de documentos fundamentales para la historia de Venezuela, pero que no solamente vayan al papel, porque yo siempre les digo, ustedes están acá, pero probablemente ninguno quiera ser historiador, pero la historia es necesaria porque no solamente nos forma como ciudadanos, sino también nos ayuda a entender el presente. Entonces, digamos que en líneas generales trato de jugar con muchas cosas. Buenísimo. Jesús, fíjate, una de las particularidades que se dan también en Venezuela es que se establecen unos relatos y de repente durante un periodo de tiempo se consideran inalterables. Por ejemplo, venezolano no migra, ¿ok? Durante mucho tiempo fue un relato que prácticamente no existía. O sea, el venezolano era como los norteamericanos que tampoco migran, sino que se relocalizan en otro lugar en todo caso. Y las cosas cambiaron. ¿Cuál es tu experiencia cuál es tu visión del exilio venezolano a partir de tus investigaciones de la historia de Venezuela? Mira, evidentemente, digamos, con la magnitud que estamos viendo ahorita, del exilio que hay, de la migración que hay, del éxodo, como le han llamado algunos, obviamente no habíamos tenido un precedente similar, pero sin embargo el venezolano sí ha migrado en otras épocas. Basta revisar la época de la independencia y ver cuántos venezolanos, si se pudieran llamar así de alguna manera, porque estamos en el proceso de la construcción de la República, pero cuántos venezolanos no salieron durante la guerra de independencia o durante las dictaduras de Juan Vicente Gómez. Tú me preguntas sobre una de mis investigaciones. Yo gané un premio de la Academia Nacional de la Historia, que es el premio Rafael María Baral,
con una investigación que se llama José Rafael Pocaterra, periodista en Nueva York. Él es un ejemplo de miles de venezolanos que salieron por la frontera marítima o terrestre. En ese momento, evidentemente, no habían espacio aéreo. Huyendo de una dictadura, huyendo, tal vez el término no quepa aquí por un tema de anacronismo, pero huyendo de lo que pudiera ser una crisis humanitaria, que fue la crisis que se vivió durante el régimen gomecista. Todo el mundo habla, bueno, Gómez construyó el Estado moderno, por supuesto, pero bastante gente pasó hambre, había mucha hambruna, había mucha desigualdad, un país ni siquiera desarrollado, con presencia extranjera en el territorio. Esto, en líneas generales, uno lo pudiera describir y dice, wow, estás hablando de la Venezuela del siglo XXI. No, estoy hablando de la Venezuela de hace 100 años, de los años 20 del siglo XX. José Rafael Pocaterra, bueno, salió huyendo de ese horror que fue la dictadura gomecista, y es un ejemplo de eso. Claro, pero luego viene lo que tú dices, en efecto. Vienen nuevas generaciones, viene un sistema mucho más estable, vino la democracia, y el venezolano, vino el boom petrolero además, y el venezolano, digamos, pasó a ser como que mucho más sedentario. Hasta los años 80, cuando, bueno, una investigación hecha por la Fundación para la Cultura Urbana señala que los venezolanos empiezan a figurar nuevamente dentro de las cifras de emigración en el mundo, a partir del Viernes Negro del año 83. Pero sí, existen estos relatos que tienden a ser estáticos de cierta manera, y luego, esto también pasa por un tema de que, ojo, no es el venezolano en general, en particular, esto pasa en otras sociedades latinoamericanas, pero no hay no hay memoria histórica sobre el pasado. Entonces, eso evidentemente es borrón y cuenta nueva. Así es, así es. Me parece muy interesante la visión que tú nos das y esa perspectiva, porque, bueno, los relatos históricos se terminan imponiendo. Pueden ser hegemónicos o no. Hay unos que pasan a un segundo plano, pero definitivamente hay unos que desaparecen. Y si hubo uno que desapareció, fue definitivamente el del exilio, el de la diáspora, el de la migración, a pesar de que tú te encuentras con obras como Ídolos Rotos, ¿verdad? Dentro de la literatura, la misma escritura de Rufino Blanco Fombona o de Pocaterra, o luego textos de Consalvi o de Piconsalas más adelante. Y también esa capacidad que tenemos de desdeñar esa otra migración, diáspora e incluso exilio, que fue el movernos entre regiones en Venezuela, bien sea para aspirar a llegar a las capitales de los estados o a Caracas, pero también por diferentes razones como el hambre o la enfermedad. Y eso nos ha hecho volver a una obra como Casas Muertas de Miguel Eutero Silva, o incluso a volver a colocar sobre el tapete la obra de Miguel Eutero Silva, que había sido relegado a literatura para el liceo. Así escuché yo una vez con ese desdén. Eso es literatura para el liceo. Como que, bueno, eso es casi ya una fantasía porque está hablando de un país que ya no existe. Y si hay algo que tiene la historia de la literatura, es que vuelven a poner sobre el tapete las palabras, las visiones y las perspectivas para seguirlos leyendo en presente, ¿no? Es así. Sí, sin duda o sea, los relatos históricos se imponen, ¿no? Sobre todo cuando emanan del poder. La historia oficial, bueno, por ejemplo, un ejemplo de ello no solamente es el tema de la inmigración, sino el culto a Bolívar, ¿no? Desde mediados del siglo XIX, bueno, y no hay excepción en lo que voy a decir, pero todos los presidentes, y muy responsablemente lo digo, todos los presidentes que han pasado por Miraflores, e incluso antes de que existiera Miraflores, a principios del siglo XX, utilizaron la figura de Simón Bolívar para justificar su presencia, para justificar sus acciones. Entonces es un relato impuesto. Por eso, a la hora de cuando Germán Carrera Damas publica o defiende el culto a Bolívar, que fue su tesis doctoral en la Universidad Central de Venezuela, o sea, eso generó un escándalo tremendo en el mundo intelectual, que hasta el mismo rector de la UCB lo llamó, porque es eso, estaba enfrentando a un discurso histórico impuesto desde el poder. Pero el poder no solamente impone discursos históricos, los discursos históricos los imponen también los gremios, los imponen ciertos grupos. Entonces, sí, digamos, en la medida en que se van imponiendo estos discursos,
otros se van desplazando, y eso fue lo que pasó con lo que ustedes señalan, con lo que señalamos con la historia de la migración venezolana. Magnífico, Jesús. Vamos a un corte ahorita y en la próxima parte seguimos conversando contigo sobre este tema tan interesante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de... ¿Cómo leen los jóvenes la historia? ¿Con quién conversamos? Con Jesús Piñero. Esto es Alfabeto del Mundo. Seguimos compartiendo con nuestro invitado. Jesús, continuamos conversando. Entonces, luego de esta pausa, yo te voy a plantear otra pregunta y a partir de ahí seguimos conversando. ¿De acuerdo? Vale. ¿Por qué decidiste estudiar historia? O sea, ¿por qué hacer una carrera además académica en estos momentos del país? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con el azar, con la casualidad. Yo creo que, de hecho, es la historia también de muchos historiadores de renombre hoy en Venezuela. El caso, por ejemplo, de Carole Leal, la actual directora de la Academia Nacional de la Historia, o de la misma profesora Inés Quintero, que llegaron a la historia por casualidades. Ese pudiera también ser mi caso. Yo llegué a la historia porque sencillamente la OPSU me asignó a la carrera de historia en la Universidad Central de Venezuela. Yo quería estudiar periodismo y luego, bueno, en segundo semestre vi que, digamos, el oficio, el quehacer del historiador era lo que me gustaba. Decidí quedarme, pero también decidí estudiar periodismo de manera simultánea. Entonces, me gradué de ambas carreras, pero nada, luego vi que ambas carreras me daban una fusión importante, porque la historia trata sobre el pasado, el periodismo sobre el presente. Entonces era una manera de entender el presente a partir del pasado y además de forma rigurosa, porque estaba dentro de una escuela de historia que es muy profunda. O sea, estudiar historia es muy denso en comparación ojo, y no por menoscabar a los periodistas, porque soy periodista, pero la carrera de comunicación social, bueno, ves muchas cosas, pero en historia ves un solo periodo, un solo tema, y te metes teóricamente, te metes con datos, entonces como mucho más profunda en ese sentido. Y bueno, nada, luego las circunstancias profesionales, digamos, me han llevado por la vía de la academia. Recuerdo al profesor Rafael Arraiz Luca, una vez que lo invité a dar una charla en el colegio donde doy clases, me dijo que yo tenía que hacer un posgrado, me apoyó con eso, luego el profesor Tomás Estraca, y así fui, digamos, ganando esta carrera académica que a mi modo de ver apenas empieza, ¿no? Claro. Y nada, yo creo que también obviamente tiene una pertinencia importantísima dentro del país, porque es eso, hay una visión que se quiere imponer y que en la medida de lo posible son los académicos, son quienes conocen la historia, ojo, no solamente los académicos, también los ciudadanos, pero digamos que los académicos tienden a ser los grandes guías en ese proceso del conocimiento de la historia, quienes pueden enfrentar esas visiones sobre el pasado que se quieren imponer. Fíjate, Jesús, bueno, yo tengo que decirte que me parece genial que adaptes tus clases a las nuevas formas comunicativas. Porque trabajar con adolescentes, yo trabajo también con adolescentes, puede ser realmente muy rico, pero no deja de ser un reto importante poder establecer un lenguaje común, ¿m? Para uno acercarlo también a los temas de interés. Desde un lenguaje que ellos conozcan, que ellos puedan manejar y que les permita, pues por supuesto desde ahí establecer las relaciones. Entonces, yo me imagino, o sea, yo me pongo en perspectiva y digo, wow, yo no puedo imaginarme a ninguno de mis profesores en su momento presentándome memes para explicarme historia, pero me parece magnífico porque eso, ¿no? También la historia hay que mirarla. Sí, desde el presente. Tú hablabas que eso, la historia estudia el pasado, el periodismo el presente, pero la historia la vemos desde el presente hacia atrás, ¿no? Entonces, por ahí también hay que ir ajustando los discursos. En los últimos 20 años se ha construido una narrativa ajustada, pongo ajustada entre comillas, en relación con la historia de Venezuela. ¿Cómo vislumbras el trabajo de los historiadores en los próximos años? Mira, digamos,
no desmontando, porque no creo que se trata de desmontar un discurso sobre otro. Yo creo, insisto, como decía al comienzo, todas las miradas son válidas porque la historia no es, digamos, en principio yo parto del principio de que la historia es subjetiva, ¿no? La hacemos sujetos. Evidentemente, un hecho histórico pasa y punto. Pero las lecturas, las interpretaciones son varias. No puede imponerse un discurso monolítico, único, excluyente sobre el pasado. Claro. La historia es justamente la convivencia, o la historiografía es la convivencia de diferentes visiones sobre un mismo hecho. De hecho, dentro de la misma Academia Nacional de la Historia, por ejemplo, hay visiones distintas sobre el 19 de abril de 1810, que este año cumplió 212 años. Pero bueno, justamente yo creo que la función de los historiadores del futuro tiene que ver con eso, con poner sobre la mesa, sobre la discusión pública, el pasado y hacer una historia para la gente. Yo respeto mucho a los académicos que se han dedicado, digamos, en hacer una historia para eruditos, para un claustro, pero la historia tiene que salir del claustro de la academia, la historia, y yo creo que eso es lo que han hecho que también grandes historiadores ya, poner la historia ante la gente, contarle la historia a la gente. Es la manera en que la gente pueda apropiarse del pasado, pueda entender sus orígenes, pueda comprender de dónde viene y sobre todo, como tú bien señalas, entender el presente. Yo creo que hacia allá es el sendero que tienen que seguir los historiadores del futuro, trabajar en eso, porque aquí los estudios de profesionalización de la historia comienzan en los años 50 del siglo XX, cuando se funda la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes y la Escuela de Historia de la UCB. Son las dos grandes escuelas de historia de Venezuela. Sí. Se fundan y claro, se fundan bajo enmarcadas dentro del contexto del estructuralismo, dentro del materialismo histórico y, a ver, en el caso de la UCB, el gran maestro fue Germán Carrera Damas y fue una historia muy de claustro, muy de erudita, pero luego ya a finales de los años 90, principios de los 2000, comienza esa historia a difundirse entre la gente, justamente también como una reacción a estos últimos 20 años. Entonces yo veo el oficio del historiador en ese sentido, en utilizar las herramientas digitales y las herramientas de difusión masiva para la difusión del conocimiento histórico, que es fundamental. De nada sirve que el claustro universitario entienda el significado del 19 de abril, la diferencia del 5 de julio. Si la persona de la esquina, que probablemente trabaja en una frutería o trabaja haciendo cualquier otra cosa, no lo comprende. O sea, yo creo que hacia allá tenemos que apuntar. Ok. ¿Y cómo responden los jóvenes a esta mirada que también tú nos ofreces? Bueno, les gusta mucho. La verdad, yo, por ejemplo, cada final de lapso en el colegio en el que imparto clases de historia, yo mando memes históricos. Entonces, por ejemplo, yo les mando a ellos, vamos a trabajar los gobiernos de Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita. Entonces yo les mando un meme, que además son gobiernos, digamos, polémicos, con ciertos episodios llamativos. Entonces arman memes en función de eso y les gustan, porque entre ellos mismos compiten por ver qué meme da más risa. El profesor se rió más del mío. Entonces, claro, sí, porque hacen memes muy buenos, la verdad, y la gran mayoría tiende a salir muy bien en esa actividad, porque primero lo entienden, es una actividad divertidísima para corregir, y segundo porque te das cuenta de que entendieron el proceso, porque están haciendo un meme, y como decía Luis Carlos Díaz hace poco, o sea, hacer un meme es una tarea culta, o sea, porque tienes que entender el contexto. Así es. Correcto, Jesús. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con las formas en las que quieres conectar a tus alumnos con la historia y también siento que hay un fervor, ¿verdad? Importante en ti, un amor, nos atreveríamos a decir, por la historia. ¿En qué momento crees que se dio realmente ese clic? O sea, ¿en qué momento dijiste, no vale, esto es lo mío? Mira,
no tengo, o sea, no te voy a decir la fecha exacta, pero te voy a decir el semestre. Y fue el segundo semestre de la carrera de historia. Yo recuerdo tenía un profesor con el que no coincidía políticamente, pero que me fascinaba, digamos, lo que nos ponía a hacer. O sea, básicamente nos puso a escribir, a construir un discurso, nos puso a hacer biografías, nos puso como que a utilizar las herramientas de la carpintería del historiador. Cuando yo dije, no, o sea, yo puedo innovar a pesar de que la historia es medio cerradita, a diferencia de la comunicación social o del periodismo, donde, digamos, tienes mucho más libertad creativa, porque, a ver, lo que hace el historiador es interpretar hechos históricos. Pero yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces empecé a encontrarme con historiadores como Tomás Estraca, Elías Pino-Iturrieta, Inés Quintero, bueno, en el caso de Inés y de Elías, egresados de esa misma escuela, que yo decía, eso que hacen ellos es lo que yo quiero hacer. Yo quiero escribir sobre esto, quiero escribir sobre esto. Y bueno, ese clic se dio en segundo semestre de la carrera, muy temprano, digamos, porque hay gente que ese clic se da, no sé, a finales de la carrera, a mitad de carrera. Pero yo creo que muy tempranamente descubrí que mi vocación era la historia, era estudiar el pasado. Y bueno, gracias a Dios, pude embarcarme por allí, además utilizar las herramientas del periodismo para esa difusión. Maravilloso, maravilloso, Jesús. Bueno, Jesús, wow, quedé como con muchas más preguntas. Creo que tendremos que invitarte nuevamente al Alfabeto del Mundo. Espero que no nos digas que no. No, vale, adelante, claro que sí, cuando quieran. Muchas gracias por tu tiempo, por tus ideas, por todo lo que nos dejas pensando, por emprender además esa misión de acercar la historia a los jóvenes venezolanos, los jóvenes que han vivido en tiempos muy particulares y por supuesto pues exigen una dedicación también particular. Gracias de verdad y bueno, Alfabeto del Mundo es tu casa cuando quieras. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí. Gracias, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, Ricardo, yo creo que somos muy afortunados de tener siempre invitados que nos dejan mucho sobre qué pensar y, por supuesto, a la audiencia del programa, ¿no? Que es el propósito. Y este programa, pues, no es la excepción. Jesús nos abrió como varios caminos y varias miradas en torno a la historia, a la relación de los jóvenes. Él mismo es un joven, pero en este caso historiador, que se da además a la tarea de educar a jóvenes, mucho más jóvenes que el adolescente, en relación con la historia de Venezuela y nos explicó también con la historia universal. Pero es su mirada sobre el proceso de acercamiento a la historia, una de las cosas que más me llamó la atención, te lo hice saber, porque es justamente buscar la búsqueda del discurso común, que yo siento que ha sido probablemente una de las patas cojas en el acercamiento de los jóvenes a la historia, ¿no? En la carrera yo estudié Historia de Venezuela y Historia Universal como parte de la carrera de letras en el pensum de la UCAP, y tampoco, digamos, me deslumbró Historia de Venezuela, aunque tuve siempre profesores muy calificados, incluso a nivel del colegio. Creo que probablemente sean los moldes y las estructuras rígidas en las que se ha montado el currículum de la historia para acercarlo a las personas que se están educando, lo que pone cierta distancia, ¿no? Eso que nos decía también Jesús es como que ha pasado lo mismo todas las veces, ¿no? Y realmente no es que ha pasado lo mismo. Hay ciertos patrones que podríamos analizar. Y sería además valiosísimo analizarlos muchas veces, algunos para repetir, los otros a ver si podemos romper con ellos, pero la única forma es que haya una reflexión sobre lo que aconteció, haya una mirada honda, no solo, como bien nos dijo él, desde la academia, no solo desde las universidades, sino también desde la ciudadanía. Y eso pasa por la revisión de las formas en las cuales se enseña la historia. Eso es fundamental. Yo sí creo y comparto la mirada de Jesús
que hay historiadores que han querido hacerlo diferente. Y no solamente han querido, lo han hecho. Sin embargo, el lastre de la historia como algo lejanísimo, generalmente anticuado y generalmente aburrido, que asocia lamentablemente tanto los jóvenes como buena parte de la sociedad, sigue pesando. Y aunque estos cambios han hecho que se den otras aproximaciones muy interesantes, todavía queda como mucho por recorrer. Sin embargo, soy bastante optimista si ese camino lo van a recorrer personas como Jesús con este entusiasmo, pero también con esta mirada profunda, formada y sistemática de la historia, que hacen posible que él, digamos, y quienes se arriesguen, sean capaces de reenfocar el acercamiento a la historia que es tan necesario. Y yo creo que es necesario siempre, pero en un país como el que vivimos hoy, diría que es fundamental. Yo estoy de acuerdo, fíjate. Un libro como En torno al lenguaje, de Rafael Cadenas, sale en el año 85. En este libro, Cadenas advierte sobre cómo se enseña el idioma, aparte de la crisis que hay del idioma por la televisión, la radio, el discurso político. También señala cómo se enseña la literatura. Y él criticaba, bueno, tú tienes un muchacho de 13, 14 años, no le puedes dar el Quijote para que se lo lea, o incluso la Odisea, la Ilíada, porque bueno, le resulta inentendible, le resulta difícil, y va a terminar despreciando la literatura. Él recomendaba que se comenzara por literatura contemporánea, particularmente del país, y a partir de ahí tú vas adquiriendo el gusto y vas, digamos, yendo hacia atrás, dando un privilegio al gusto por el lenguaje por encima de la sapiencia erudita, ¿verdad?, en cuanto al pasado y a los logros que hayamos podido alcanzar. Bueno, han pasado 40 años casi, eso no se implementó. No. Yo sé de algunos colegas que como profesores del liceo intentaron hacer algo semejante y lograron inculcar un amor y un gusto por la lectura, coleando a veces incluso algunas obras que no estaban propiamente en el programa, pero y En torno al lenguaje es un libro que tiene múltiples reediciones, ediciones en diferentes fondos, Fundación Polar, Monte Ávila, creo que la Universidad Simón Bolívar, no, Equinoccio publicó otro, pero yo un día me puse a contar ediciones y reediciones y eran muchísimas. Y aún así no fue suficiente como para generar impacto en los demás. Entonces, con la historia sucede algo semejante. A pesar del trabajo y el esfuerzo de numerosos historiadores para brindar nuevas luces sobre nuestra historia, que presentan estilos más potables de acercarse a la misma y abordan canales como la radio, la televisión, lo hizo Uslar Pietri, lo hizo Adriano González León. Es decir, no estamos hablando de algo que deba existir porque existen redes sociales ahorita. Estamos hablando desde que la radio y la televisión estaban, existían estos programas de difusión del conocimiento. Lo que sí creo que debemos tener presente es que es una tarea perpetua. O sea, tú de manera constante te tienes que adaptar a los nuevos medios de difusión del conocimiento, a nuevas estrategias de impartir ese conocimiento y entender que cada generación tiene una nueva sensibilidad y necesita esa forma de adaptación para poder enseñar la historia de un país. La historia de Venezuela, desde la perspectiva más fatalista o más positiva que tú puedas tener de ella, o en diferentes periodos históricos, tú te encuentras con gente que reivindica profundamente el gomecismo. Gómez puso orden en el país y por ahí se van. Aquí lo importante es ahondar en ese conocimiento, pero no vas a lograr ahondar a menos que logres despertar ese gusanillo
esa curiosidad en los demás. Si tú logras despertarla, puedes llevarlo a ir profundizando en la historia de Venezuela en general o en un periodo histórico en particular. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Y creo que individuos, estudiantes como Jesús, han entendido eso y en ese sentido sé que de su generación de historiadores de la UCB hay varios muy brillantes que han tenido una visión heterodoxa de la historia y de comunicar la historia y bueno, espero que sepamos muchísimo más de ello en un tiempo por venir. Ojalá. La etiqueta Nuestras recomendaciones. Bueno, Ricardo, yo quisiera recomendar el libro La criolla principal de Inés Quintero. Por muchas razones, pero voy a ir como a las principales. Una, porque creo que hay una construcción en el discurso de esta obra que tiene que ver un poco con lo que hemos conversado, de acercar la historia a los lectores, acercar la historia a la gente sin perder la rigurosidad, pero haciéndola más potable. Yo creo que el miedo fundamental de acercar o hacer potable la historia es el riesgo a la banalización. Es un miedo que compartimos todos en relación con el arte, con la literatura, pero si se enfoca con inteligencia es posible acercar a la gente a la historia. Y este libro es un ejemplo de ello. Otra gran razón es que nos habla de una mujer. Porque si hay un género ninguneado en la historia, es justamente el género femenino. Así que leamos pues a La criolla principal de Inés Quintero. Yo recomiendo País Archipiélago de Elías Espino Iturrieta porque nos habla de un país que cuando uno lee este libro dice, pero es que en verdad Venezuela estuvo en esas condiciones en donde en verdad no era un país que se reconociera a sí mismo como país entre regiones y hubo que esperar prácticamente un siglo para que esto se pudiera dar. Y bueno, sí, es así. El país del que nos habla Elías Pino es un país que existió y forma parte de esta manera de entendernos. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo mucho su lectura. En el próximo encuentro. Sonorámica, paisaje sonoro venezolano en 11 poemas. Y tendremos como invitadas a Tibisay Guerra y María Angelina Castillo. Desde la Coordinación General, Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la producción, Juan Juárez. En el control técnico, Giancarlos Caraballo. Recuerda que puedes escuchar todos los programas de Alfabeto del Mundo en el canal de YouTube de la Radio Escuela. Nos puedes seguir en @Alfabeto del Mundo en Instagram, en @radioescuelaur en Twitter e Instagram y en nuestras cuentas personales, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter y Ricardo Ramírez Requena en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.